dice el pastor, no como dice el fariseo, no como dice el evangelista, no como dice el apóstol, no. Es como dice la escritura. Porque cuando los judíos estaban predicando o estaban haciendo su fiesta, se la estaban haciendo ¿a quién? Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes una vez más, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un gran placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos no creían en Cristo? Porque los judíos no creían en Cristo. Amén. Ese es nuestro tema. Yo quiero decirte que si es tu primera vez en este canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Amado, dándole me gusta a estos temas hace que esta palabra pueda llegar a muchos más hogares de una manera grande y especial. Hay un punto de partida, hay un punto de espera para cada persona que habita en este planeta Tierra. Por ejemplo, nosotros que predicamos la palabra, nosotros somos un instrumento de Dios aquí en la tierra para predicar su palabra. Y las personas son receptores. Quiere decir que cuando yo predico la palabra de Dios, se supone que muchas personas tienen que recibir este mensaje. ¿Y qué hago yo, hermano Hernán, en todo esto? Reenvíe esa predicación. Dale me gusta a esa predicación. Porque haciendo esto, muchas más personas recibirán el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Amado, ¿por qué que los judíos no creían en Cristo como el Mesías? ¿Por qué que los judíos rechazaron a Cristo? Una, quiero que tomemos en cuenta algo que era un propósito primeramente de Dios, y otro que ellos tenían la Torá, tenían las Sagradas Escrituras, tenían la ley y los profetas, y toda ella hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros podemos ver, amados hermanos, la mayoría de los profetas profetizaron acerca de Cristo. Pero no sé si usted sabe que Cristo, aunque nació en Belén de Judea, Cristo fue pego por sus padres y fue a morar en Egipto. Y parte de su infancia, parte de su crecimiento normal, la pasó en Nazaret. Nazaret, donde no se ha levantado profeta y donde nunca esperaban el Mesías. Entonces hubo una confusión de Dios para que las personas que verdaderamente creían en Dios, amados, y tuvieran el sustento de la palabra, pudieran darse cuenta en realidad que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Yo creo que tomemos en cuenta algo muy importante. ¿Por qué que los judíos no creían en Cristo? Y yo quiero leer en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37. Nota esto. Cuando Cristo se manifestó como el Hijo de Dios, todas las pruebas daban positivo de que Cristo era el enviado de Dios. Solo que las personas que estaban eran personas carnales, eran personas que nunca vivieron una vida de espiritualidad, una persona que siempre estaban esperando un Mesías que levantara una espada y pelease contra los romanos. Pero Cristo no vino a pelear con espada, porque la Biblia es clara y dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero pararme para decir algo antes de leer esta palabra, amado. Así como los judíos, escúcheme, así como los judíos no creyeron en Cristo, no aceptaron a Cristo y le crucificaron, así hoy en día la iglesia no cree en el Evangelio. La iglesia no cree en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, amados hermanos, que habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es algo que las personas, todos nosotros como creyentes deberíamos entender. Por ejemplo, ¿por qué que yo tengo que guardar la ley de Moisés si el Evangelio dice que la salvación es por gracia? ¿Por qué el Evangelio no habla nada de unción de pastor, de apóstolos, de profeta con aceite? Unción con aceite. El Evangelio no habla nada de eso. Entonces nosotros como iglesia, nosotros deberíamos creer en el Evangelio, deberíamos creer en lo que dice el Evangelio y vivir de acuerdo al Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nota aquí algo. Capítulo 7 de Juan, versículo 37. Dice así: en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, que es el clave. El que cree en mí, como dice la escritura, aló, Jesucristo no se lo está diciendo a usted, Jesucristo no me lo está diciendo a mí. Cristo está en una fiesta y está fuera de la fiesta se está haciendo, y él al último día levanta la voz y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no estaba hablando con las personas de este presente siglo, estaba hablando de los fariseos y de las personas que estaban en el tiempo de su carne. Cristo levantó la voz y le dijo a ellos: si ustedes creen en mí, como dice la escritura, entonces en ustedes va a haber un río de agua viva. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, como dice el Evangelio, entonces en nosotros va a haber una manifestación mayor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, reposa en nosotros. Y hoy en día hay mucha gente diciendo que hay que buscar a Dios cuando Dios habita en mí. Hay muchas personas que dicen: vamos a buscar a Dios en los montes cuando Dios habita en mí. Dice el Evangelio que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya yo no tengo que buscar a Dios en los montes. Yo tengo que reconocer, de acuerdo a las Sagradas Escrituras o al Evangelio, que ahora el Espíritu de Dios habita en mí. ¿Se entiende? Ahora yo tengo que entender en el Evangelio que yo soy un ungido de Dios también, como lo es usted que aceptó a Cristo. No sé si tú te acuerdas cuando Cristo entró en la sinagoga, dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por lo cual Padre me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La pregunta que yo le hago, amados hermanos, pueden hacerlo aquí en comentario: si Dios ungió a Cristo con óleo o con aceite, ¿lo ungió? Mande sus comentarios. No. En el Nuevo Testamento no hay a nadie ungiéndolo con aceite para ejercer un ministerio. Y vemos que hoy en día, no me estoy metiendo con ningún pastor, le estoy hablando verdades. ¿Se entiende? Hoy en día, amados hermanos, muchas personas han tomado la atribución: yo te unjo. ¿Quién te mandó a ungir con aceite? A pastores, a profetas, a evangelistas o a X. Nadie. Entonces no creen como dice la escritura. Porque cuando los judíos estaban predicando o estaban haciendo su fiesta, se la estaban haciendo ¿a quién? Si habían 3 fiestas importantes en Israel: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Habían más fiestas, pero esta era la fiesta más importante de la nación de Israel. ¿Se entiende? Entonces la Biblia nos va a decir a nosotros que Cristo en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y muchas veces nosotros agarramos hoy esa palabra, amados hermanos, para nosotros. Puede agarrarla si quiere, pero Cristo no estaba hablando con usted. Cristo no estaba hablando conmigo. Cristo estaba hablando con un grupo de personas hipócritas. Cristo estaba hablando con personas que estaban haciendo culto para Dios, y Dios estaba fuera de sus cultos. ¿Qué te parece? Nota conmigo aquí, amados hermanos. Creer en Jesús, como dice la escritura, no como dice el pastor, no como dice el fariseo, no como dice el evangelista, no como dice el apóstol, no. Es como dice la escritura. Ese es un problema que hay hoy en día, amados hermanos. Y nosotros vamos a ver aquí, amados hermanos, que el profeta Isaías, en el capítulo 7, Isaías capítulo de número 7, vamos a ver algo muy importante. Versículo 14. Mira cómo los profetas hablaban de Cristo. La escritura que Cristo estaba hablando era de los profetas en los salmos, etcétera, etcétera. No estaba hablando del Nuevo Testamento, porque Cristo aún estaba vivo. Y el testamento o Nuevo Testamento tiene fuerza cuando el testador muere. Después estaré explicando un poco eso. Versículo 14 del capítulo 7 de Isaías dice así: por tanto, el Señor mismo os dará una señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Había una sentencia, había una promesa hecha al pueblo. Isaías está diciendo: he aquí que la Virgen concebirá. Ahora aquí el profeta, antes de Cristo a presentarse o manifestarse como hijo de Dios en Israel, ya los profetas hablaban de él. Ya los profetas hablaban del nacimiento de Cristo, tanto que el profeta Isaías es llamado del profeta mesiánico, porque fue el que más habló de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde iría a nacer ese Cristo? ¿Sería en Nazaret? ¿Sería en la tierra de Éfrata? ¿Sería en la tierra de Judá? ¿A dónde iría a nacer? Ahora, si las escrituras estaba escrito y los fariseos, las personas más importantes de Israel en el tiempo de Israel, los religiosos en el tiempo de Israel, en el tiempo de Cristo en su carne, amado, eran las personas que no simplemente tenían que abrir la Biblia, ellos tenían que abrir su corazón. Y es lo que tenemos nosotros que hacer, cada uno de nosotros hoy. Antes de abrir la Biblia, deberíamos abrir nuestro corazón para aceptar el Evangelio. ¿Se entiende? Para aceptar esas buenas noticias que vienen para nosotros. ¿Se entiende? Como es que hoy en día muchos cristianos dicen que tuvieron un sueño y se quedaron si Cristo vino fue a salvarlo. Si la Biblia dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como que yo voy a dormir con miedo y voy a soñar que yo me estoy quedando y Cristo vino a buscar la iglesia y yo me quedé. Amado, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es otra predicación. Aquí no está hablando de carne, de fornicación, de adulterio. No, aquí está hablando de aquellos que no andan de acuerdo al Evangelio. Aquellos que andan conforme a los profetas, Malaquía. Aquellos que andan conforme a Malaquía, a todo lo que la ley enfocaba. Esa es otra predicación. Pero escúchame algo. Cristo dice que las escrituras hablaban de él y que los judíos tenían que creer en él como las escrituras decían. Ellos no creían en las escrituras. Está pasando como muchos cristianos hoy tienen la Biblia, cargan la Biblia, hacen cursos teológicos y no creen en lo que en el Evangelio dice, no creen en lo que la Biblia dice, que en Cristo nosotros somos más de que vencedores, que nadie me puede apartar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Tú puedes entender eso. No hay nadie, no existe, no puede nacer ni nacerá alguien que pueda apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice: ni la muerte, ni ángeles, ni espada, ni principado, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo buscar un texto que me diga a mí que yo no puedo entrar en el reino de los cielos. Si Cristo vino fue a eso. Cristo vino a salvarme. Cristo vino a salvarte. Entonces quien no quiere entrar en el cielo eres tú. Soy yo. ¿Estás entendiendo? Pero en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, está de que nosotros vayamos al reino de los cielos. Y por eso era que los judíos no creían en Cristo, porque no creían en la Escritura. No creían en las sagradas Escrituras. ¿Se entiende? Porque no es solo predicar, es creer lo que nosotros predicamos. Escucha aquí, en Miqueas capítulo 5, busca tu Biblia, Miqueas, capítulo 5, versículos de número 2. Miqueas también, las sagradas escrituras, la ley, libro de la ley, Miqueas, libro de la ley, Isaías, libro de la ley. Escuche lo que dice, por favor. Pero tú, Belén, ¿Cristo nació a dónde? Belén. Antes de que Cristo naciese en Belén de Judea, ya Miqueas estaba hablando de Cristo o a dónde nacería. Escucha ahí. Pero tú, Belén, Efratá,
pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguro, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Puede usted alabar a Cristo desde ahí donde usted está? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ya Miqueas, que era un profeta de la ley, estaba hablando donde nacería Cristo. Por eso que Mateo, amados hermanos, aunque es los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, aunque son evangelios, se le puede llamar histórico, porque ellos presentan la biografía de Cristo. Ellos presentan el nacimiento de Cristo y presentan la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que Mateo, cuando escribe, Mateo escribe su carta a los judíos convertidos para afirmar su fe. Este es otro tema. Pero quiero enfatizar esto aquí, amados hermanos, porque Mateo, cuando comienza a hablar de Cristo, hablar del nacimiento de Cristo, él cita muchos profetas. Él siempre, cuando está hablando, dice, como dice el profeta tal. Como dice el profeta tal. Se fue a Egipto, como dice el profeta tal. ¿A quién Mateo le escribe su carta? Mateo le escribe su carta a judíos convertidos y a judíos no convertidos, y a los judíos convertidos para afirmar su fe. Y si alguien viene a hablarle mal del Cristo de la gloria, ellos le iban a decir: nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros sabemos dónde nació, nosotros sabemos que las sagradas escrituras, la ley, apuntaban para él, y él es el cumplimiento de la ley. ¿Se entiende? En una oportunidad, Juan escribe de Cristo y dice que Cristo estaba caminando y se encontró con los fariseos. Vamos a leerlo. Capítulo 5 de Juan, versículo 39. Juan, el cuarto evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan, capítulo 5, versículo 39. Lea conmigo, por favor. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Oye, ¿cómo Cristo habla con ellos, amado? Cristo está hablando ¿con quién? Con gente que carga Biblia bajo el brazo. Cristo está hablando con personas que tienen 30, 40 años en el ministerio y no creen en Cristo. Ahora me quiero parar un momento aquí, en el momento que Cristo estaba hablando con los hombres de Dios de su época. Amado, estaba hablando y todavía Cristo no había sido crucificado. Hoy Cristo está sentado a la derecha de la majestad de Dios. Y son mucha gente que hoy en día están guardando la ley, siendo evangélicos, creyentes, nacidos de nuevo. Gente que se andan apoyando en las sagradas escrituras, que es el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Cuando alguien se afinca en las sagradas escrituras a cumplir lo que dice las sagradas escrituras, está diciendo: Cristo no ha venido todavía. Cristo no vino y murió por mis pecados y por los pecados de los judíos. Por lo tanto, yo voy a guardar la ley desde acá. ¿Está entendiendo? Entonces, Cristo, que era el cumplimiento de la ley, fue rechazado por los judíos porque no creían en la palabra de Dios. Su fe habían perdido, amado, y estaban siguiendo religión, estaban siguiendo mandamientos, mandamientos, doctrina de hombre. Y es diferente hoy en día. La mayoría no creen en el evangelio. Escúchame lo que te voy a decir, que voy a hablar esto con mucha autoridad. La mayoría de los creyentes hoy en día no creen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creen en los pastores de ellos.
La mayoría de los creyentes creen en las personas que fundaron iglesia. ¿Quién dice eso? Cristo le dice a ellos así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cierto? Ustedes andan con las escrituras de aquí para allá, de allá para acá, y andan predicando, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no vienen a mí. Si ustedes creen en las Sagradas Escrituras y no creen en mí, ustedes no creen en mí. Entonces de nada sirve ser un predicador y no creer lo que Cristo hizo por mí, amados hermanos. De nada sirve yo estar predicando para ustedes que están viendo esta predicación y apoyarme en mi propia santidad, amados hermanos, apoyarme en mi propia sabiduría. Yo tengo que apoyarme en lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo hizo por la humanidad, amados hermanos, es incomparable. Cristo abrió el reino de los cielos para que cada uno de nosotros podamos entrar a las moradas celestiales. Entonces mucha gente hoy en día tiene una llave de fechar el cielo, de cerrar el reino de los cielos. Ni entran ellos, ni dejan entrar a otro. ¿Por qué? Porque si no se viste así, no va. Si no habla así, tampoco va. Si no se congrega aquí, tampoco va. Escúchame algo. La Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Que en ningún otro hay salvación sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No es en el nombre del NAN. No es en el nombre de la denominación tal. No. Es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se entiende? Vamos a leer el versículo 38 del capítulo 5 de Juan, para que entendamos muy bien lo que Cristo estaba hablando con los fariseos. Él dijo así. Vamos a leer desde el 37, perdón. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. En el 39 Él dice: escudriña las escrituras. Amado, y así hay muchas personas hoy. Amado, y no lo digo con orgullo, lo digo con mucho sentimiento de mi corazón. Así hay mucha gente hoy en día. Todos los días se congregan, hacen ayuno, hacen todas las cosas bien derechino, como su pastor los manda. Pero la palabra de Dios no está morando en ellos. Hay gente que se acuestan asustados. Señor, ¿será que yo me voy si tú vienes? Amado, tenga confianza. Tenga fe en Cristo, que Él vino fue a eso, a salvarte. Él vino a salvarnos. Para eso que Él vino. Él no vino para que nosotros andemos brincando de aquí para allá y de allá para acá. Que nosotros creamos como dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos. ¿Se entiende? Entonces, las Escrituras se cumplían en Cristo. En una oportunidad Cristo estaba predicando en una sinagoga y se le dio el libro. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Dice así: y Jesús vino a Nazaret. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Era por eso que se llamaban escrituras. Ahí donde Cristo comenzó a decir: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por lo cual el Señor me ungió. Vamos a leerlo, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos
en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, el versículo 31, escúchame, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces todas las escrituras estaban envueltas en Cristo. Cuando yo quiero aferrarme hoy en día al sábado, cuando yo quiero aferrarme hoy en día a los diezmos, cuando yo quiero aferrarme hoy en día a la unción con aceite, cuando yo quiero aferrarme hoy en día a decir que yo soy Pentecoste, que Pentecoste era una fiesta, amado, todo eso pertenece a la ley. Y Colosenses es muy claro, todo eso pertenece a las escrituras. ¿Se entiende? Y eran vividos por ellos allá. Pero lo hacían y no creían en Cristo. O sea que lo que hacían, amados hermanos, eran perder su tiempo. ¿Se está entendiendo? Entonces, Cristo estaba envuelto en las escrituras. Las escrituras hablaban de él. Y ellos no creían en Cristo porque tampoco creían en lo que cargaban y en lo que predicaban. Ellos predicaban y no vivían lo que predicaban. ¿Se entiende? Entonces Cristo vino a darle un cumplimiento. Por eso es que cuando Cristo entra en la sinagoga, Cristo dice: hoy se cumplió esta. ¿El qué? El Padre me ungió y me envió para predicar. Y las personas que estaban ahí no creían. Decían: ay, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María. Si Cristo no se crió con nosotros, amado. No creían en las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende? No creían en lo que estaba escrito. Porque antes de yo creer en lo que está escrito, antes de yo abrir lo que está escrito, antes de abrir la Biblia, yo tengo que abrir mi corazón. Y aunque sea dura la palabra, yo tengo que aceptarla. ¿Se entiende? Por eso es que Nicodemo fue a Jesucristo en el capítulo 3 y le dijo a él, escúchame, le dijo a él: yo sé que ha venido, o sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Ahora, Cristo le dice a él que tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban esperando que Juan se manifestase para ungir o para bautizar en el Jordán. Y Juan era un hombre de Dios y ellos no se sometieron a Juan. Juan decía: yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él no va a bautizar con agua, él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza con agua soy yo, porque el Padre me envió a bautizar a mí. ¿Se entiende? Entonces ellos no creyeron, y Nicodemo, cuando va donde Jesucristo, le dice: sabemos que ha venido de parte de Dios. Pero aunque sabemos que ha venido de parte de Dios, mucha gente ficaron. Mucha gente quedaron atrás, mas yo vine a ti. Y Cristo comenzó a hablarle de las Sagradas Escrituras. Y una de las palabras que marcó la vida de Nicodemo es esa que Jesucristo le dijo. Y otra que le dijo: así como Moisés levantó, Moisés, ley, escritura. Así como Moisés, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y todos los que veían la serpiente vivían. Todos los que creían en la serpiente de bronce y creían que no iban a morir, todos los que me vean, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, todos los que me vean y crean en mí, entonces vivirán eternamente. Es por eso que Nicodemo, en el capítulo 7, versículo 52, Nicodemo de Juan, capítulo 7, 52, dice que Nicodemo ayudó o defendió a Cristo. Porque las personas estaban diciendo que Cristo era un maldito, que Cristo no era el Hijo de Dios, no era el enviado de Dios. Porque Cristo había nacido en Nazaret. Por eso es que Mateo, cuando escribe su carta, él ejemplifica o da una palabra certa y dice: como dice el profeta tal, Cristo no nació en Nazaret. Cristo nació en Belén de Judea. Y naciendo en Belén de Judea, entonces cuando los fariseos le preguntan así: de Nazaret no se ha levantado profeta, él dijo: ven, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no le oye? ¿Está entendiendo? Porque muchas personas hablaban de Cristo bien y otras personas hablaban mal. Pero Nicodemo dijo: yo no voy a hablar mal de Cristo, yo me voy a acercar al dador de la vida, yo voy a hablar con él, yo voy a llegar a donde está él. Es lo que tienen que hacer muchos pastores hoy en día. Es lo que tienen que hacer muchas personas hoy en día: acercarse a la gracia de Dios, acercarse a la misericordia de Dios, amados hermanos. No acercarse al mandamiento y al dogma de los hombres. No, tiene que acercarse a Cristo para que sepa cómo responder un día, para que sepa cómo hablar un día, amados hermanos.
La gracia estaba manifestada en Israel y ellos no sabían, no querían creer en Cristo porque no creían en las Sagradas Escrituras. ¿Entiende? Escucha. Juan capítulo 17, versículo 12. Cristo estaba rodeado de sus discípulos y comienza y levanta una oración por sus discípulos. La oración que Cristo levanta, Él termina diciendo así: y ya no estoy en el mundo, para adelantar el versículo 11 para leer el versículo 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, lo he guardado en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. En estos días me mandó un mensaje una persona diciéndome: Judas se salvó entonces. Amado, en la escritura dice que se perdió. Las escrituras dice para que se cumpliese las escrituras. Yo quisiera, como ser humano, como templo del Espíritu Santo, en mis sentimientos normales, que todas las personas fuesen salvas. Pero la Biblia dice que Judas se perdió para que se cumpliese las escrituras. Entonces tenía que cumplirse las escrituras. Tenía que se cumplirse la palabra de Dios. Tenía que cumplirse en Cristo, mismo matando a Cristo. Las escrituras hablaban del sufrimiento de Cristo. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, para que no le deseemos. Fue despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Estaba hablando Isaías de su pueblo Israel. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Si vas a aceptar a Cristo hoy, levanta tu mano del lugar donde está y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres el Señor. Creo que te levantaste de los muertos y está sentado a la derecha de la majestad de Dios. Gracias por el sacrificio. Gracias por perdonar mis pecados. Dame de tu Espíritu Santo y hazme una persona nueva en este día. Si has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios conforme a Juan capítulo 1 versículo 11. Prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.